en simultáneo con la frecuencia modulada de la ciudad de La Plata, región capital 91.5, Radio Boomerang. El DNU, la ley Ómnibus, está trayendo mucho debate. De hecho, la justicia ya se involucró, una buena por lo menos, con esta cautelar. El gobierno quiere apelar, todavía no hay muchas noticias en ese sentido, pero bueno, encierra muchas cuestiones, muchas aristas, muchas áreas. Una de ellas es el tema de la salud mental. La ley Ómnibus, el DNU, lo que plantea es el regreso de los manicomios como institución, ¿no? Ustedes recuerdan que la función que tenían los manicomios era que la posibilidad de encerrar a la persona que padecía alguna salud mental. Bueno, la nueva ley echaba por tierra eso, pero ahora con el DNU, entre otras cosas, lo que se quiere instalar es eso. Quien nos va a estar hablando muy bien de este tema, quien lo conoce perfectamente, está ya en comunicación con nosotros. Ha cumplido funciones en el gobierno. Él es el exdirector de salud mental, Luciano Grasso, quien está en comunicación con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Facundo. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí, Luciano. No, por Bueno, favor. te has expresado en torno a esto, has manifestado tu preocupación y realmente ves que esto viene a plantear un retroceso en materia de salud mental, ¿no? Sí, así es. Bueno, no solo yo, nos hemos expresado ya en esta última semana varios profesionales y varias profesionales y trabajadores y trabajadoras del campo de salud mental a lo ancho y a lo largo del país, también usuarios y familiares, el Foro Federal por la aplicación de la ley que conformo también Mm. expresó un comunicado y mantuvimos una reunión con algunos diputados y diputadas nacionales de distintos partidos políticos en el día martes, Ajá. lo cual fue importante porque se pudo generar un espacio de diálogo multipartidario con diputados del radicalismo, del GEN, del peronismo cordobés, de Unión por la Patria y del socialismo, que están consustanciados por un lado, con la ley de salud mental y por lo tanto con su no modificación. Vos sabés que incluso, creo que fue el año pasado, estuvimos hablando en este programa, los intentos de modificar la ley no son nuevos. Desde el momento en que se sancionó en el año 2010, como toda ley de avanzada, como toda ley progresista, como toda ley que genera una transformación, un cambio de paradigma, es una ley que modifica el statu quo. Y sabemos que el statu quo eh, muchas veces vulnera derechos como es este el caso, ¿no? El modelo manicomial, el modelo de las internaciones, de la no priorización de la salud mental dentro de las políticas de salud, vulnera derechos por un lado, pero también ha generado ciertos beneficios para algunos sectores del poder, tanto del poder simbólico, en el modelo médico hegemónico, como el poder económico también, porque nosotros sabemos que tenemos un sistema de salud fragmentado en donde hay una salud pública, salud privada, y el modelo previo a la ley de salud mental, que en realidad es el modelo que sigue existiendo, pero digo, el modelo al que la ley viene a cambiar es un modelo en donde las clínicas privadas, las comunidades terapéuticas, los laboratorios han ganado mucho dinero y siguen ganándolo con esto. Entonces, digo, los intentos de modificación no son nuevos. Como tampoco es nuevo el reclamo, y me parece que es importante marcar un punto en relación a esto, la necesidad de su implementación. Es decir, llegamos a este punto en Claro. donde, en el marco de una ley ómnibus que tiene 600 artículos y que el gobierno en ella metió un poco de todo, y por supuesto que este no es la única señal de alarma respecto a modificación de una ley que genera un retroceso, ¿no? Se piensa en el cierre del INADI, cambio en la ley Micaela, bueno, en un montón. En este caso, esta modificación que viene a hacerse, ¿no? Digamos, a la noche y sin una mirada profunda por parte de los actores del campo de la salud mental, también está digamos, atravesada por el no cumplimiento de la ley, ¿no? Porque Claro. si la ley hoy se cumpliera, sería mucho más difícil que algunos actores quieran meter Totalmente de cuchara para acuerdo. volver a los puntos que vos acabas de mencionar, Totalmente de ¿no? acuerdo. Al manicomio, a las internaciones Mm. sin criterio, bueno, hay una serie de modificaciones que plantea la ley que si querés las podemos comentar para que quede claro por qué realmente se corre un riesgo, porque muchas veces, muchas personas cuando se habla de la ley de salud mental no terminan de comprender
el porqué de la defensa de la letra de la actual norma, cuando en realidad lo que ven, ya sea por los medios o porque tienen algún familiar o algún conocido, es que existen graves problemas de salud mental, y ahí es donde muchas veces se confunde y dice, bueno, pero justamente entonces la ley no está funcionando, y en Claro. realidad es importante aclarar Mm. que la ley no se está implementando, que Hubo no es un lo mismo. episodio que puso en debate la ley hace unos años, no muchos, 2 o 3, con el tema Chano Charpentier, ¿no? Cuando él Así es. tiene ese comportamiento hacia un policía. Ahí se empieza a debatir bastante el tema de la ley y se puso en el tapete. Y ya, ¿no? Era la oportunidad esa, Luciano, se perdió esa oportunidad para exigir la implementación. Sí, yo creo que incluso esta también puede ser una oportunidad. Coincido. Se suele decir, ¿no? Sí, Lo que no mata señor. fortalece. Sí. Y realmente, como te decía, hubo muchos intentos de modificar la ley. Este yo creo que es el más, no sé si es correcta la palabra, pero digo, para que se entienda, el más torpe, porque esta modificación apunta a justamente los puntos nodales que significaron en una norma un estándar de calidad en materia de derechos humanos, que es que primero está acorde a lo que plantean los organismos internacionales, que es avalada por los organismos internacionales, que es de alguna manera un orgullo para nuestro país y es felicitada por el mundo entero, en términos de ser, marco acá los dos puntos clave que modifica este proyecto. Ser criteriosos y restrictivos a la hora de definir qué requiere una internación. Y ese es un punto que muchas veces genera debate. De hecho, es el punto a partir del cual la mamá de Chano empieza a reclamar el cambio Claro. de la ley, por una experiencia concreta, más allá del episodio Mm. que casi termina con la muerte de Chano hace 2 años, digamos, este altercado con el policía en el momento en donde estaba en una situación de crisis, que también la ley explica cómo debería haberse actuado. Es Mm. decir, nuevamente, no es que lo que le pasó a Chano esa tarde fue culpa de la ley, sino todo lo contrario, por su no implementación. Pero el inicio de la militancia, si se quiere, de Marina Charpentier es una escena que vive en un hospital general, en donde lo lleva a Chano, entiendo que fue así, en una situación de crisis que requería una internación. Él no quería internarse y el psiquiatra que estaba en ese momento en la guardia le dice, bueno, yo no lo puedo internar si no quiere porque eso es lo que dice la ley, Claro. que el paciente no... Y esto se repite mucho, Y es ¿no? una mala Entonces, eh, interpretación de la ley esa, ¿no? absolutamente, absolutamente. Mm. Lo que sí dice la ley, y por eso muchas veces genera, o sea, cuando la persona está en riesgo, la ley es muy clara, no solo que puede internar, sino que debe internar aún contra su voluntad. Y cuando decimos contra su voluntad, es por supuesto tratando de hacerlo de una manera que menos perjudique al paciente, es decir, no tratando de que no se generen situaciones que puedan poner más en riesgo a la persona ni a los profesionales que están trabajando, digo, Mm. con mucho cuidado, pero hay protocolos en donde la utilización de ciertas medidas restrictivas físicas, digo, ¿no? Mm. Se tienen que ir usando con la ayuda de las fuerzas de seguridad, Claro. que también tienen que estar capacitadas, que fue un poco lo que no sucedió en aquel entonces. Es decir, las fuerzas de seguridad tienen definido con claridad cuáles son las distintas situaciones que se pueden ir generando cuando una persona está descompensada, ¿no? Ya sea por el consumo, por una intoxicación, por un consumo de sustancias, o por un brote psicótico, o por digamos, un estallido de heteroagresividad. Mm. ¿Qué tienen que ir haciendo hasta contener a la persona para que luego se la medique? Y bueno, ahí sí Claro. hace efecto la medicación para sedar al paciente, dormirlo, y bueno, una vez que está dormido, bueno, se empieza a trabajar al día siguiente ya en la internación. Mm. Es decir, ese procedimiento está avalado por la ley. Lo que la ley marca es algo que yo te lo digo y lo escucha cualquiera de los oyentes, va a decir que esto es obvio, que es, bueno, ¿cuándo hay que internar? Solo cuando es imprescindible, pero esto vale para cualquier problema de salud. Bueno, este punto, que es el famoso concepto de riesgo cierto e inminente, Sí. es el que ahora se amplía con esta modificación, volviendo a tiempos anteriores a la ley, en donde muchas veces se internaba a alguien por las dudas, Claro. se internaba a alguien porque molestaba, porque estaba en la vía pública molestando, entonces lo internábamos porque era el familiar que hinchaba un poco, o también por intereses económicos. Es decir, Claro. internar a un familiar para poder hacer uso del... Esto
Esto pasó en todo el mundo y la ley en ese sentido era restrictiva. Bueno, este cambio, que forma parte de la ley Ómnibus, vuelve a permitir otro tipo de motivos para internar a alguien y esto puede derivar, va a derivar, si se aprueba, en lo que llamamos privaciones ilegítimas de De libertades. Y libertad, claro. esto es muy grave. Y lo Vos- otro es el manicomio, ¿no? claro. Vuelve a permitir el manicomio y las comunidades terapéuticas como están hoy, que hay dispositivos para ¿Cuál consumos sería problemáticos la que son diferencia, necesarios. Luciano, entre el neuropsiquiátrico hoy por hoy como funciona y la vuelta del manicomio? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, digamos, el término técnico es hospital monovalente o neuropsiquiátrico, ¿no? Es decir, una institución, en general son grandes, que tienen camas de internación solo para personas con motivo de salud mental. Eso es lo que en la práctica históricamente se ha transformado en un manicomio. ¿Qué Mm, significa manicomio? Una institución que tiene ciertas prácticas que vulneran derechos. Por eso el concepto de manicomio, porque viene de ok, la institución de hace más de 100 años, en el momento en donde se creía que la locura era peligrosa sí, e incurable, y que por lo tanto una persona con un trastorno mental severo era muy nocivo para la sociedad y había que encerrarlo. Yo lo estoy diciendo en términos, digamos, en el pasado, pero es lo que sigue sucediendo. mm, Es decir, entonces, si bien son dos términos distintos, hoy podríamos decir que la mayoría de los neuropsiquiátricos o hospitales monovalentes públicos de nuestro país son manicomios. ¿Por qué? claro, Porque cuando hablamos de manicomio hablamos de una de serie vulneración de de derechos. prácticas. Mm, Sí, pero concretamente una serie de, porque si no decimos vulneración de derechos, que por supuesto lo son, pero queda ahí es donde se suele apelar a, bueno, pero son militantes, digamos, están ideologizando, están planteando. No, estamos hablando de situaciones concretas que ya fueron relevadas por distintos organismos de derechos humanos, hay denuncias en este sentido, y no digo que todos los hospitales psiquiátricos tengan todas las prácticas manicomiales, pero por lo menos alguna, es decir, internaciones prolongadas. Es decir, el hospital psiquiátrico lo que genera, por su propia lógica, es que alguien sea internado porque está en una situación de crisis, pero allí queda durante un tiempo. Entonces, vemos, como lo vimos cuando se hizo el censo nacional, que el promedio de internación en un hospital psiquiátrico público de nuestro país es de 12 años. mm, Hay personas que mueren en el hospital psiquiátrico. Falta de controles y cuidados, y eso hace que haya habido muertes dudosas claro, en hospitales psiquiátricos. Algunas en el borde, algunas se hicieron públicas. sí, Sobremedicación, abusos sexuales, mm, prácticas de electroshock sin el protocolo necesario. Es decir, esto que acabo de mencionar mm, pasa hoy. Tenemos 42 hospitales psiquiátricos públicos en todo el país y hay más de 12.000 personas viviendo allí. mm, Entonces, ahí también el mundo ya ha consensuado que esos hospitales psiquiátricos tienen que cerrar. Cuando decimos la palabra cerrar, aparecen claro, los miedos de los trabajadores, porque se me voy a exacto. quedar en la calle, de los familiares que dicen, ¿y ahora qué va a Con- pasar con mi familiar? claro, Bueno, la palabra cerrar en realidad lo que quiere decir es esa práctica, esa lógica no tiene que existir más. Hay que transformar hasta sustituir ese lugar. bien. También está probado cómo se debe hacer esa transformación, hacia dónde, cuáles son esos dispositivos. Es decir, una internación tiene que ser en un hospital general. Si alguien tiene un problema de salud mental y además un problema de vivienda, se tienen que crear casas de medio camino. Es decir, ¿cuáles son los dispositivos para lograr que ese manicomio ya deje de existir, pero que las personas que están viviendo ahí tengan el tratamiento adecuado, Mm, sin que se pongan en riesgo ni poner en riesgo a terceros? Está aprobado y es lo que define la ley. bien, La verdad es que no se cumplió, por eso me parece que es importante marcarlo. No se cerró ningún hospital psiquiátrico sí, desde que se aprobó la ley. claro, Entonces, ahí muchos de los que critican en ese punto tienen razón. claro. Lo que no podemos aceptar es que para resolver ese problema haya que retroceder. Retroceder, Y volver al la verdad pasado. es que si los hospitales psiquiátricos han avanzado poco en reformar sus prácticas y en dejar sus prácticas manicomiales, aún teniendo una ley que los obliga, imagínense cuánto se va a cambiar para garantizar derechos si se modifica ese artículo y yo estoy a cargo de un hospital psiquiátrico o de una clínica privada, porque no tenemos que olvidar el negocio que hay Claro, también muchas veces aquí, si la ley me vuelve a permitir la existencia del hospital claro, psiquiátrico. No, claro. no, 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 no va a haber más cambios, va a seguir permitiéndose ese modelo, esa lógica manicomial, y eso claramente, así como digo, somos un orgullo por nuestra ley, vamos a
a pasar a ser el mal ejemplo mundial, si esto Mm. se modifica, además de violación de tratados, de acuerdos a nivel internacional. El Estado argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cumplir rápidamente con la ley de salud mental y con el cierre de manicomio. Sería un gravísimo retroceso. Estamos hablando con Luciano Grasso, él es exdirector de Salud Mental de la Nación. ¿Encontrás alguna arista positiva a estas modificaciones desde el punto de vista tal de que, bueno, a ver, se abre un mercado laboral para la profesión psiquiátrica? Te lo planteo en términos casi del mercado, como ellos les gusta denominarlo, ¿no? Vamos a ofrecer trabajo, van a venir inversiones a crear estas instituciones, ponele, ¿no? O podemos brindarle una solución al familiar que de alguna manera no puede encontrar una atención y limita su tiempo, ¿no? Ponerle que los fundamentes desde ese lugar. Porque hay casos, Luciano, de gente que ha llevado a su familiar y no lo ven nunca más, ¿no? Incluso se ponen ahí adentro, de abandono total. Digo, Claro. ¿esto viene a dar ese tipo de respuesta? No, sí, entiendo que la pregunta puede ir por el lado de, bueno, hay como una Sí, avanzada inhumano total mi o, pregunta, o- o- pero está dentro de los no, cánones que no, ellos pero plantean, digo, ¿no? sí, sí, porque, digamos, muchas de las reformas, más allá por supuesto, no entrar en ese terreno, porque además no me compete, pero digo, muchas de las reformas están, digamos, tienen como un objetivo por parte del gobierno de que sean eh, posibilitadoras de nuevas inversiones y de Sí. avances en términos económicos. Bueno, claramente estas modificaciones en la ley de salud mental no van para ahí. Sí, dentro de lo que decías, podemos decir, en la medida en que habilita mayor cantidad de motivos por los cuales se puede internar una persona y bueno, por decirlo de una manera, aunque no estoy de acuerdo, ¿no? Pero Mm, soluciona problemas de familiares, pero desde una solución, que valga la contradicción, que no es la solución, que es, bueno, yo no sé qué hacer con mi familiar que tiene un problema de adicciones. Bueno, ahora voy con este cambio de la ley, no va a ser necesario para una internación que realmente esté en riesgo, ¿no? Tiene algún grado de consumo y ya directamente lo puedo internar con un juez, que ese es mm, otro punto del cambio de la ley. claro. La ley había avanzado bastante en el sentido de que solo puede definir un profesional de la salud mental si esta persona se interna o no. Este cambio permite que un juez, que es un abogado, y un juez puede obligar a un profesional de la salud que atienda a un paciente, que le haga un diagnóstico, que tome decisiones, pero no puede decirle de qué manera tiene que tomar decisiones porque eso es un acto de salud. Bueno, este cambio permite que el juez pueda definir una internación sin el consentimiento del paciente, sin el consentimiento del profesional. Entonces, ese sí es una línea, pero que da soluciones equivocadas. Lo que debería haber es que esas personas que hoy realmente no están encontrando una solución para su familiar, tengan los dispositivos que ya tendrían que haber tenido hace 13 años, que cada una de las provincias, que cada uno de los municipios, acorde a su realidad, a su problemática, cree casas de medio camino, que los hospitales generales internen por motivos de salud mental. Eso es una aberración. Es decir, hay directores de hospitales generales que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con la ley, entonces en mi hospital no se va a internar nadie por motivo de salud mental. La ley es muy clara en esto y no necesitan mucho. Tienen que contratar a un profesional, un Claro. psicólogo, un psiquiatra, para que atiendan una guardia, para que atiendan una sala de internación. Y a internar, digo, no, es una vergüenza que no internen. Y hoy la mayoría de los hospitales generales ha decidido no internar por motivo de salud mental. Claro. Entonces, en ese sentido, no veo que haya, por supuesto que está el sector privado, pero que también, ahí me parece que es importante aclararlo, el 80% de los hospitales psiquiátricos son, poco menos, son públicos, pero en cuanto a la cantidad de pacientes internados es más o menos mitad y mitad entre el público y el privado. Es decir, la importancia del sector privado en materia de salud mental en hospitales psiquiátricos es muy importante, ¿no? Las llamamos las clínicas psiquiátricas privadas, que también hacen negocios con esto. Y son empresas, digo, ¿no? En ese sentido, por supuesto, a mí me gustaría que todo el sistema sea público, ¿no? Que tengamos un sistema único de salud, pero bueno, eso no va a suceder. El sector privado es muy fuerte, pero lo que tenemos que aclarar es que si cada una de estas empresas, clínicas psiquiátricas, que son negocios,
en el buen sentido lo digo, digo, por supuesto que el principal objetivo que tienen que tener es el cuidado de la salud de sus pacientes barra clientes, ¿no? Que ahí yo pondría en discusión, porque Mm, si, ¿qué pasa si si yo tengo una clínica privada y a mí me pagan por cada día que tengo un paciente internado? claro, ¿No? Se juega una contradicción. Si yo creo que hay que darle el alta, claro, pierdo plata, pierdo exacto. plata. Y si yo lo dejo 2 días más, son 2 días más que... Digo, entonces, lo que hay que aclarar es que si se hiciera un proceso de transformación para que realmente que los privados también cumplan con la ley, podrían hacerlo y también seguir teniendo esa empresa, ¿no? Creando una casa de medio camino Claro, en donde, claro, interesante el qué es lo planteo. adecuado, Mm, pero que también el privado, digamos, desde lo particular o de obras sociales, se le pague a esa clínica por mm, el paciente que está en una casa de medio camino, en sí, un centro de día, bueno, los distintos dispositivos que plantea la ley. mm, Entonces, en ese sentido no se abren nuevos puestos de trabajo, no es que sí se permite que algunos actores que venían lucrando con la internación prolongada, y lo voy a decir así con todas las letras, hay actores que venían lucrando con un modelo de la internación prolongada, de, del exceso del psicofármaco, entonces claro, hay laboratorios, hay claro, profesionales, dueños de clínicas, que viven de tener encerradas a personas mm, por años, por años. Bueno, ese grupo de poder económico eh, sintió desde la sanción de la ley que en algún momento, y por eso la resistencia, que en algún momento, lo voy a decir así, se les acababa la joda, porque tenían que dejar de lucrar con claro, ese modelo. claro. Bueno, presionaron, 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 y bueno, Ahora ahora agarramos la ley ómnibus y vemos que está casualmente los pocos artículos que se modifican de la ley son los que tienen que ver con esas presiones, bien, ¿no? Son los que claro. vuelven a permitir que podamos internar por muchos criterios, no solo por el criterio necesario, y que puedan seguir existiendo no solo los manicomios en el sentido del hospital público, sino también las clínicas psiquiátricas privadas. Claro. Y esto es un negocio. Mm. Luciano, ¿con qué te quedás de la reunión con los diputados el martes? ¿Te vas con esperanza, no? Porque mucho se habla de los números, del poroteo, de si tienen los números o no. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, hay un punto que no es que lo quiera plantear en términos, digamos, de un idealismo naif, si se quiere, pero no me parece menor en estos tiempos, que es hacer una reunión un 2 de enero, en donde hay diputados de distintos partidos políticos, ¿no? Unión por la Patria, socialismo, GEN, radicalismo, peronismo cordobés, sentados en una misma mesa. Eh, con una clara intención de escuchar, ¿no? Muchas veces hemos participado en reuniones con diputados que, bueno, a veces es un como sí, ¿no? Sí, Con intención de escuchar, con buen diálogo entre ellos, coincidiendo en la defensa de la ley de salud mental. No es común escuchar diputados que están consustanciados con la defensa y entendiendo de qué se trata. Eso me parece que es muy importante. A partir de ahí, bueno, yendo más a lo pragmático, como pasa con otros temas, ustedes deben estar dando noticias en este sentido, hay un grave problema que es, por un lado, el de los tiempos, ¿no? Se sí. pretende que se sesione el 24 o 25 de enero, en donde hay una ley ómnibus que tiene muchas leyes, que Mm, cada una de ellas casi podría decir, no conozco todas las comisiones que hay, pero debería meritar la apertura de prácticamente todas las comisiones, y el gobierno habilitó la apertura de 4 comisiones. claro. Por supuesto que salud no forma parte de esas 4 comisiones, entonces ahí ya hay un problema, Mm, ¿no? Digamos, la ley se vota primero en general, y los diputados pueden, y va a pasar esto, después empezar a mencionar algunos artículos y puede que la ley salga en general, pero algunos artículos no. Esto es lo que va a suceder. Ahora, ¿cómo hacer que, cómo poner en agenda en esa sesión los 8 artículos de la ley de salud mental? Porque si no se ponen en agenda previamente con ciertos acuerdos, es probable que forme parte de algunos artículos en donde se votan en general y queda, ¿no? Acá al revés, la acción es para tratar de frenarlo. claro. Para eso es fundamental presionar para que se abra la Comisión de Salud, Bien. para que se genere un debate. Es Mm, decir, todos venimos sosteniendo no la modificación de la ley. El debate tiene que ser cómo se implementa la ley. Bueno, el problema ya está
plantado, digo, ¿no? Empieza una cuenta regresiva y si no hacemos nada, los manicomios a partir del 25 de enero van a volver a estar permitidos. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ahora sí, por lo menos si se va a tratar, como va a ser así, porque digamos forma parte de la ley ómnibus, demos el debate, ¿no? Bien. Esto quiere decir que por más que sean 2 semanas, que se abra la Comisión de Salud, que convoquen a expertos, que convoquen a usuarios y familiares, que escuchen todas las campanas, y creemos que esa es la forma de demostrar que si bien el problema existe, que hay que generar cambios en materia de salud mental, que no es por esta vía, y que incluso, podríamos decir, porque no hay que ser obtusos, si algo nosotros decimos, el problema es la implementación, no está en la ley. Ahora, si llegamos a algún consenso respecto a que, bueno, puede ser que para lograr lo que no se logró hasta ahora, que es la implementación, sería necesario ajustar algún artículo, a mí me genera dudas de que sea por ahí, pero supongamos que sí, bueno, veamos cuáles son esos artículos en un debate con tiempo, en un debate serio, no en 15 días. Claro. Entonces, lo que queremos es que se abra la Comisión de Salud para poner en discusión esto, para lograr lo que creemos que es imprescindible lograr, que el 24 o 25 de enero esos 8 artículos sean desaprobados. Bien. Después, por supuesto que al día siguiente sería muy importante que esto, como decíamos hoy, ¿no? Que sea una oportunidad esto, ¿no? Que Claro. de la crisis salga una oportunidad para decir, bueno, no era por ahí, pero ¿por dónde es? Porque algo hay que hacer. Porque hoy, digamos, la tasa de suicidio es alta, porque hoy la mayoría de las personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, de consumos problemáticos, es altísima y la mayoría no tiene atención. Hoy tenés 12.000 personas viviendo en un hospital psiquiátrico y estás diciendo que eso no tiene que existir, Claro. pero no estás generando la alternativa para estar. Entonces, el problema está, discutamos cómo lo resolvemos, ojalá que sea de una manera amplia, pero no así. Esto no tenemos dudas que hay que frenarlo. Entonces, lo de la apertura de la comisión es una punta. Creemos que no se van a crear más comisiones, no se van a abrir más comisiones, pero hay que pedirlo. Y bueno, también creo, y acá pensando un poco en términos de las estrategias de los diputados y diputadas que están a favor de la no modificación de la ley y de otras modificaciones que plantea la ley ómnibus, el pedido de apertura de comisiones, en el caso de que no sea otorgado, también es un argumento más para votar en contra. Claro. Es decir, propusimos abordar el tema, nos apuran, propusimos abordar el tema, que se creen comisiones, no ad eternum, en 15 días. No nos dieron el espacio para tratar estos temas en comisiones, lo votamos en contra. Claro. Es una cuestión hasta lógica, más de forma que de fondo. Así que yo creo que eso es lo que estimo que va a suceder. O sea, se está pidiendo la apertura de la Comisión de Salud, lo más probable es que no se dé, y creemos que ese ya es un argumento más para persuadir a, digamos, si cada uno de los bloques que te acabo de nombrar que estuvieron representados en la reunión, por supuesto que con 2 o 3 diputados, ¿no? Que estuvieron presentes por 3 radicales, claro, 2 del GEN, 2 del socialismo, Mónica Macha de Unión por la Patria y Natalia de la Sota por peronismo cordobés, pero si cada uno de esos bloques vota, valga la redundancia, en bloque o la mayoría del bloque en contra, el cambio en la ley de salud mental no sale y aspiramos a eso. Bien. Luciano, gracias por tus minutos. No, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Luciano Grasso, ex director nacional de salud mental, bueno, advirtiendo sobre esto.